La compañía líder en garantizar el cobro del alquiler les ofrece este espacio. Muy buenas tardes y bienvenidos en directo a este informativo en Negocios Televisión, en el que les vamos a actualizar toda la información de lo que está pasando en este viernes, día 23 de agosto del año 2024. Jornada la de hoy en el que el foco de los inversores, el foco del mercado, se está situando en Estados Unidos, en el estado de Wyoming, donde está teniendo lugar la convención de Jackson Hole. El presidente de la Reserva Federal desde allí ha sorprendido a los mercados en el discurso inaugural del Foro de Banqueros Centrales por su claridad y su concreción. El evento, que llevaba ya un tiempo siendo la gran cita marcada en la agenda de los inversores, no ha decepcionado. Y aunque el recorte de tipos en septiembre se daba por descontado, por primera vez Powell lo ha especificado, ha dicho que el tiempo para ajustar nuestra política monetaria ha llegado. El banquero central estadounidense ha dicho que confía en que la inflación está en un camino sostenible hacia el 2% y que esa evolución está mejorando. Powell ha dicho también que la dirección de viaje está clara, pero con lo que no ha querido ser tan contundente, con lo que no ha querido mojarse, ha sido con el ritmo de las bajadas de tipos y con si habrá más de una bajada de aquí a que termine el año. Overall, the economy continues to grow at a solid pace, but the inflation and labor market data show an evolving situation. The upside risks to inflation have diminished, and the downside risks to employment have increased. As we highlighted in our last FOMC statement, we are attentive to the risks to both sides of our dual mandate. The time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We will do everything we can to support a strong labor market as we make further progress toward. El presidente del Banco Central estadounidense ha explicado que la velocidad en esas bajadas de tipos dependerá de los datos que vayan llegando. Continúa la Reserva Federal con ese mensaje del partido a partido, aprovechando el tipo actual de entre el 5 y del 5,25, 5,5%, que a juicio del banquero central les da un amplio margen para ajustar su política monetaria según sea necesario y siempre con un objetivo claro por parte de la Fed: consolidar, ha dicho, la estabilidad de precios sin debilitar más el mercado laboral. La clave para esta decisión ha sido la conclusión de que el equilibrio de riesgos para el mandato de la Fed ha cambiado, explicando que finalmente, con los precios algo más contenidos, ahora gana peso la defensa del mercado laboral, que ha mostrado cierta debilidad en los últimos datos. Tras las palabras del presidente de la Reserva Federal, el mercado de tipos de interés ha favorecido unas políticas más agresivas, pasando de presupuestar 75 puntos básicos de recortes para 2024 a 100 puntos básicos. En concreto, la clave ha sido constar que el mercado laboral, como decimos, ya no está empujando los precios al alza. Powell ha señalado el aumento del desempleo y el frenazo en el ritmo frenético de contrataciones que había en los años posteriores a la pandemia, y ha rematado con los datos que apuntan a que los salarios ya no están subiendo con la misma velocidad de antes para atraer a los trabajadores. El mercado laboral, ha dicho Powell, ya no supone un riesgo inflacionario, ya no queremos que se enfríe más, ha concluido el banquero central. Y de Estados Unidos nos vamos a ir a Francia, porque el presidente Emmanuel Macron está recibiendo a los líderes de los diferentes partidos políticos en busca de un primer ministro. Ha comenzado hoy su ronda de consultas con todos los grupos políticos de la nueva Asamblea Nacional y del Senado para designar finalmente a un nuevo primer ministro tras la marcha de Gabriel Attal para formar gobierno después de la renuncia de ese anterior primer ministro. Macron ha recibido esta tarde a los jefes de los grupos parlamentarios de derecha para sondearlos de cara a esa formación de nuevo gobierno. A la cita de la tarde ha acudido el presidente de la derecha republicana, republicanos de la Asamblea Nacional, Laurent Wauquiez, el presidente de los republicanos en el Senado, Bruno Retailleau, y la secretaria general de los republicanos, Annie Genevard.
Por la mañana la reunión ha sido con los partidos de izquierdas que se han agrupado todos bajo un mismo paraguas y que fueron los que ganaron en las elecciones de hace unos meses, en esas elecciones legislativas que se celebraron en julio y que ofrecieron unos resultados muy fragmentados. Recibía esta mañana Macron, como decíamos, a los representantes de la coalición de izquierdas del llamado Nuevo Frente Popular, que recordemos fue el que ganó las elecciones con 182 escaños, pero que están lejos de la mayoría absoluta de 289. Por eso tiene que haber consensos. Y esta coalición de izquierdas ha insistido en proponer a Lucie Castex como candidata. Recordemos también que la fuerza de Emmanuel Macron, Ensemble, consiguió el segundo mejor resultado con 167 apoyos y la agrupación nacional de Marine Le Pen quedó en tercera posición con 143 escaños. El 1 de octubre, fecha clave marcada en rojo en el calendario en Francia, porque tienen que presentarse los presupuestos generales para el año que viene, por lo que el nuevo gobierno debe formarse con el tiempo suficiente para elaborar esas nuevas cuentas. Y salimos fuera porque nos vamos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. El embajador ruso de Estados Unidos dice que Vladimir Putin tiene un plan de acción para contrarrestar la incursión ucraniana en Kursk. Vladimir Putin habría puesto en marcha un plan de respuesta a esa actual incursión militar ucraniana en esta región fronteriza y los responsables de atacar a Rusia, a juicio del Kremlin, serán castigados. Son palabras pronunciadas por el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Les digo sinceramente que el presidente ha tomado una decisión. Lo ha publicado la agencia estatal de noticias rusa TASS a última hora de ayer. En cualquier caso, no se han dado más detalles sobre esta intervención, pero insistimos que desde Rusia hablan de que todos serán severamente castigados por lo sucedido en Kursk, sin dar más detalles sobre los planes de Putin, que se han conocido después de que Putin se haya reunido con altos funcionarios, incluidos gobernadores de las regiones fronterizas, para dar respuesta a este ataque ucraniano en Kursk. Y mientras esto sucede, el primer ministro de la India, Narendra Modi, se encuentra en Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una breve visita que tiene precisamente como objetivo impulsar los esfuerzos diplomáticos para restablecer la paz en la zona. Una visita que se produce semanas después de la realizada precisamente a la capital rusa, a Moscú. Anteriormente, Narendra Modi había viajado a Polonia, desde donde destacaba que ningún conflicto tiene que resolverse en el campo de batalla, y haciendo un llamamiento al diálogo y a la diplomacia para restablecer la paz en la zona lo antes posible. El primer ministro indio está en Kiev y ha llegado a bordo de un tren, Rail Force One, tras un viaje de 10 horas acompañado por varios miembros de su equipo de gobierno, entre ellos su ministro de Asuntos Exteriores y el asesor de Seguridad Nacional. Hay que informar de que, según palabras del director ejecutivo de la compañía de trenes de Ucrania, la única forma de visitar el territorio es precisamente a través de tren, y por eso él es el que se ha encargado de informar de la llegada del mandatario asiático con el siguiente comunicado. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha hecho un viaje en tren a Kiev en medio de la guerra. Lo ha publicado en su cuenta de Twitter, recordando que este ha sido el medio de transporte utilizado por prácticamente todos los mandatarios extranjeros que han visitado la capital ucraniana desde que no hay vuelos desde el inicio de la guerra a gran escala en febrero de 2022. Y continúan las negociaciones en busca de un acuerdo de paz en Gaza. La última información que se ha hecho pública es que Egipto habría aceptado la propuesta de Israel más reciente sobre el controvertido corredor de Filadelfia. Como parte de este acuerdo, Egipto, que actúa como mediador junto a Qatar en esas conversaciones de paz, se ha comprometido a comunicar la propuesta al grupo terrorista palestino Hamás. Esto es siempre según fuentes de Israel. Como parte de este acuerdo, Egipto comunicará a Hamás ese plan, un plan que podría incluir, entre otros asuntos,
el hecho de que se pongan unos puntos de atención, según Egipto 2, según Estados Unidos 8, es una propuesta que todavía sigue negociándose. En el contexto actual de las negociaciones se producen avances entre Israel y los mediadores, pero de momento Hamás no da ningún tipo de señal de estar aceptando las propuestas que hay sobre la mesa. Mientras, sobre el terreno, las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que se ha llevado a cabo un ataque contra un complejo de mando y control de Hamás en una escuela de Gaza. El ejército israelí ha dicho que el grupo palestino ha utilizado la escuela para almacenar armas y llevar a cabo actividades terroristas en la zona. Y mientras esto sucede, Lufthansa ha anunciado que va a extender su suspensión de vuelos tanto a Tel Aviv como a Teherán hasta el próximo 2 de septiembre como mínimo. Los vuelos a Beirut están suspendidos de momento hasta el 30 de septiembre, mientras los vuelos a la capital jordana, a Amán y a Erbil en Irak se van a reiniciar, si todo va según lo previsto, el 27 de agosto. La aerolínea ha dicho que utilizará un corredor norte en el espacio aéreo iraquí para llevar a cabo esos vuelos de forma segura. Y ahora vamos a cambiar drásticamente de asunto. Nos vamos a Estados Unidos porque la vicepresidenta Kamala Harris ha aceptado esta madrugada la nominación del Partido Demócrata a la presidencia. La jornada de anoche fue la cuarta y última de la Convención Demócrata celebrada en el United Center de Chicago y ha elevado a esta mujer, a la actual vicepresidencia, a una de las principales posiciones de poder en Estados Unidos. Kamala Harris, de 59 años, ha dedicado varios minutos de su discurso de aceptación a hablar de sus orígenes en la Bahía de San Francisco. Es el lugar donde creció y que varias décadas después le ha servido como lanzadera política. La que fuera compañera de dupla de fórmula junto a Joe Biden en las elecciones de 2020 se ha convertido en la primera mujer de ascendencia afroamericana y sudasiática en liderar la carrera presidencial de uno de los dos grandes partidos del país. En su intervención, Harris ha hecho un llamamiento a la unidad y ha prometido gobernar para todos los estadounidenses si gana unos comicios a los que se ha referido como la oportunidad para trazar un nuevo camino hacia adelante y dejar atrás la amargura, el cinismo y las divisiones. And America, we must also be steadfast in advancing our security and values abroad. As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders, strengthened our alliances, and engaged with our brave troops overseas. As Commander-in-Chief, I will ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. And I will fulfill our sacred obligation to care for our troops and their families, and I will always honor and never disparage their service and their sacrifice. En ese discurso hemos escuchado cómo Kamala Harris defendía que nadie diga a los americanos lo que tienen que ser ni lo que tienen que hacer. Apelación a la libertad, oda a la independencia de cada cual ante una multitud que la ha ovacionado en el Centro de Convenciones de Chicago, donde se ha puesto fin a 4 intensos días de cierre de filas en torno a Kamala Harris, que fue designada hace tan solo, recordemos, un mes. Y mientras Donald Trump continúa con su campaña electoral, está en Arizona, un territorio decisivo para los comicios del 5 de noviembre y donde esta noche va a celebrar un gran mitin a las afueras de Phoenix. Esta es la segunda visita del magnate. El presidente estadounidense hace a este estado en verano, pero es la primera desde que Joe Biden abandonara justo hace un mes la contienda y provocara un cambio importante en la carrera hacia la Casa Blanca. Trump quiere ganar
con uno de sus lemas preferidos de campaña, al que se está dedicando con intensidad. Hablamos de la inmigración ilegal, y es que el magnate ha prometido que va a retomar las obras para la construcción de un muro con México. Hay que recordar que Arizona ha sido uno de los epicentros de la crisis migratoria que se ha registrado durante la administración de Joe Biden. En los primeros 4 meses de este mismo año 2024, la patrulla fronteriza ha documentado 250.000 arrestos en el sector de Tucson, que se extiende por 400 kilómetros a lo largo de la línea fronteriza entre Arizona y Nuevo México. Y el mitin de esta noche será una buena oportunidad para que Donald Trump mida fuerzas con el ticket demócrata, ya que Kamala Harris y Tim Walz visitaron la zona también a principios de semana durante la convención demócrata. Los republicanos, por su parte, mostrarán una alineación completa para el mitin, que incluye al candidato a la vicepresidencia J.D. Vance, al activista Charlie Kirk y a la candidata al Senado por el estado fronterizo Kari Lake. Y estamos muy pendientes también de Robert Kennedy Jr., porque se espera que en los próximos minutos el tercer candidato en discordia a las elecciones estadounidenses, el candidato independiente de corte libertaria Robert F. Kennedy Jr., abandone de forma oficial esa carrera a la Casa Blanca. Según funcionarios estatales, ya esta madrugada Kennedy habría presentado una solicitud para retirarse de la carrera presidencial en Arizona, y ahora lo que se espera es que esta información se haga oficial en los próximos minutos en un discurso que tiene pendiente pronunciar a esta hora en el Gran Cañón. Se desconoce si finalmente Kennedy se sumará a la candidatura de Trump. Lo cierto es que tiempo atrás se han producido acercamientos. De hecho, ya en el mes de julio, Trump y Kennedy hablaron por teléfono en los días posteriores al intento de asesinato de Trump, en julio, en un mitin de campaña en Pensilvania. De hecho, el propio Kennedy publicó un vídeo en el que se veía una llamada telefónica en la que hablaban el hijo de Kennedy y Trump, y parecían estar de acuerdo con asuntos como su escepticismo acerca de las vacunas contra el COVID. Al día siguiente de esa llamada, Kennedy y Trump se reunieron en persona en Milwaukee en el primer día de la convención republicana nacional que encumbró a Donald Trump. Y en esas conversaciones los candidatos hablaron por primera vez de la posibilidad de que Kennedy se sumara a la campaña de Trump y abandonara la contienda por su parte a cambio de un papel en el gobierno. Tras esas conversaciones, Kennedy dijo que no abandonaría la contienda y después intentó negociar también con Kamala Harris y también intentó reunirse, pero finalmente esa reunión, que estaba prevista para principios de este mes, nunca llegó a producirse. Así que ahora queda por ver si finalmente Donald Trump y Kennedy se suman. Hay que recordar, hay que tener en cuenta que Kennedy tendría en el entorno del 5% de los votos que se podrían sumar a los que ya tiene el republicano. Y de Estados Unidos nos vamos a Argentina, porque la oposición del país ha hecho valer su mayoría para sacar adelante en el Senado una reforma del actual sistema sobre el cálculo de las pensiones, al que se había opuesto de forma abierta, clara y pública el presidente Javier Milei, que ha amenazado con vetar la propuesta cuando llegue a su mesa. Estamos hablando de una medida que ha recibido 8 votos en contra frente a 61, obteniendo a su favor entre ellos los del sector kirchnerista. Con estos cambios, los promotores de la iniciativa quieren introducir un ajuste del 8,1% para compensar, dicen, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en enero, y también pretenden llevar a cabo revisiones mensuales de la cifra conforme la inflación vaya avanzando. Milei ya ha dicho varias veces que está en contra de este tipo de ajustes, aprobados ya varios de ellos en junio por la Cámara de Diputados. Su portavoz, Manuel Adorni, ha vuelto a ser claro y ha dicho que todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es la columna vertebral de su mandato, va a ser vetado. Y les tenemos que contar que las autoridades de rescate sicilianas han terminado las labores de recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas en el Vallesian, después de recuperar esta mañana el cuerpo de la hija de Mike Lynch, última persona desaparecida en el naufragio del velero en las costas de Sicilia. Se trataba de la sexta y última persona
desaparecida en el naufragio de un velero que, recordemos, resultó hundido el lunes frente a la costa de Portichello, en la isla italiana de Sicilia. Durante la mañana de hoy, quinta jornada de búsqueda, los buzos habían vuelto a sumergirse a 50 metros de profundidad, que es donde se encuentra el velero, para tratar de localizar a la última víctima, ya que ayer jueves los equipos de rescate habían conseguido recuperar 5 cadáveres, entre ellos el del magnate Mike Lynch. Estamos hablando del conocido como Bill Gates británico. Previamente también fueron recuperados los cadáveres de los otros 4 desaparecidos, además de Lynch y su hija, el presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, su esposa Judy, y también el abogado del empresario Chris Morvillo y su mujer Neda. El primer día de búsqueda consiguió recuperarse el cuerpo del cocinero de la nave, Ricardo Tomás. Y nos vamos a ir ahora hasta Venezuela, porque la oposición venezolana ha rechazado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que certifica la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Han llamado a seguir defendiendo lo que llaman soberanía popular, alegando que el verdadero vencedor de la cita del 28 de julio fue Edmundo González Urrutia. El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de validar la victoria en las urnas de Maduro solamente va a servir para agravar la crisis que se ha reactivado en Venezuela desde la misma noche de los comicios. Todo después de que ayer ese Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, acusado de estar controlado por magistrados afines al gobierno, confirmara los resultados oficiales de las elecciones que dieron la victoria a Maduro, lo que ha sido señalado y acusado de fraude dentro y fuera del país. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciaba la victoria de Maduro ese mismo día, esa misma noche, la del 28 de julio, y prometía que las actas con los detalles de los resultados mesa por mesa se iban a publicar en las siguientes horas, tal y como exige la ley. Sin embargo, a día de hoy, casi un mes después, esto no ha sucedido, mientras la oposición defiende la victoria de su candidato González Urrutia y sí ha mostrado las actas para respaldar esta afirmación. Y ahora les vamos a contar la situación en los mercados. Vamos a mirar cuál es el tiempo real de los índices de Wall Street en una jornada en la que los inversores muestran absoluto optimismo tras la contundencia en las palabras de Jerome Powell sobre la bajada de tipos en septiembre. Era una bajada que ya se descontaba por parte del mercado, pero quizá lo que no se esperaba es que las palabras del banquero central estadounidense fueran a ser tan directas, ya que no suele ser así. Powell ha hablado de cambio de ciclo y de que en la próxima reunión del Banco Central estadounidense habrá bajadas de tipos. Lo que no ha dicho es si será de 25 o de 50 puntos la bajada del mes de septiembre. Tampoco ha querido concretar si habrá más bajadas a lo largo del año antes de que acabe el año 2024. Lo que ha dicho es que sí, que a partir de septiembre se tienen que limitar a ir viendo la evolución del mercado laboral, que se ha enfriado, la evolución del crecimiento de la economía y también el devenir de la inflación, que ya se sitúa cerca de ese objetivo del 2% que lleva persiguiendo la Reserva Federal desde la pandemia. En tiempo real, índices de Wall Street muestran intensas subidas. Vamos a mirar a cómo se están comportando ahora mismo esos índices que experimentan subidas por encima del punto porcentual. Están bajando un poquito esas subidas. Tenemos al Nasdaq repuntando un 0,8%, marca 17.760 puntos. Avances de medio punto para el S&P 500, que cotiza con un repunte del entorno del medio punto porcentual, sumando un 0,53, que marca 5.599 puntos. El Dow Jones también sube un 0,55 y marca 40.926 puntos. El índice de volatilidad VIX cae un 4,62%, cae con cierta intensidad después de esas palabras de Jerome Powell, que han traído certidumbre a los mercados. Y vamos también a ver el resto de mercados cómo se están comportándose. Vemos una devaluación
del 0,5% de la cotización del dólar. Se cambia el euro a 1,1168 y lo mismo pasa con la libra. Está subiendo la moneda británica un 0,66 frente al dólar y ya se cambia cerca del nivel de 1,32. También ha impactado el discurso de Jerome Powell sobre el mercado de renta fija, en el que estamos observando caídas. El bono americano a 10 años se coloca en el 3,8%, el bono alemán se sitúa en el 2,23%, el bono español a 10 años sigue en el 3% y el yield británico todavía no llega a tocar el 3,9%, aunque se mantiene bastante estable. Vamos a mirar también a la cotización del oro. Lo vemos en tiempo real experimentando una subida del 1%, 2.542 dólares la onza, y en una jornada marcada por la volatilidad en las materias primas hay que destacar importantes subidas en la cotización del petróleo. El barril de Brent de referencia en Europa suma más de un 2%, 78 dólares con 91, a punto de llegar a los 79. El tipo West Texas de referencia en Estados Unidos suma un 2,37% y se acerca a los 75 dólares el barril. Y les vamos a hablar ahora de Apple, que ha anunciado que va a permitir a los usuarios de iPhone eliminar sus propias aplicaciones, como el navegador Safari, la App Store, para cumplir con una ley de la Unión Europea aprobada en marzo. El gigante tecnológico se ha enfrentado al rechazo de los reguladores europeos, que dicen que la empresa estaría dificultando que los usuarios accedan a alternativas de terceros o a sus propias herramientas de pago, por ejemplo. Vamos a ver en tiempo real cómo están cotizando las acciones de la compañía de la manzana y vemos que suman un cuarto de punto, 225 dólares con 10 centavos. Y vamos de Apple a otra compañía gigante de la tecnología, es Tesla, y lo que le queremos contar es que BMW ha vendido más vehículos eléctricos que Tesla en la Unión Europea en julio por primera vez en la historia. Ha vendido más. Si queremos hablar de datos concretos, según Yato Dynamics, una firma de análisis de la industria, el fabricante de automóviles alemán habría vendido 14.869 vehículos eléctricos en julio, Tesla 14.561. El buen desempeño de BMW se ha llevado a cabo a pesar de una caída global interanual en la compraventa de todo tipo de vehículos eléctricos en julio en la Unión Europea, con una caída de las ventas del 6%. Vamos a ver en tiempo real cómo está comportándose la acción de Apple. Lo está haciendo de Apple, no, en este caso la acción de Tesla. Vemos a la compañía de Elon Musk subiendo con intensidad un 2,75% hasta los 216 dólares con 76. Y si miramos a BMW, vemos que la compañía ha despedido la sesión con una caída en tiempo. Vamos a ver cómo ha despedido la sesión BMW. Lo ha hecho con un repunte del 1,5%. Ha despedido la jornada y la semana hasta en los 84,5 euros, como decimos, con una subida del 1,5%. Y después de haber hecho este repaso a la actualidad, lo que nos toca ahora, antes de continuar analizándola como siempre aquí en Negocios Televisión, es irnos con una pausa publicitaria. Enseguida estamos de vuelta con todos ustedes.